Voy a comenzar a grabar y bueno, voy a compartir pantalla. Listo. Bien, entonces vamos a ver esta cuestión económica que ya hemos venido revisando. Vamos a la diapositiva número 13, que ya hemos venido revisando con anterioridad. Y bueno, Sergio, por favor, recuerda colocar en silencio tu micrófono, por favor. Ok, entonces vimos las clases pasadas con respecto a la pirámide de Maslow, que pues converge en toda esta situación respecto a la economía, cuáles eran las situaciones básicas que necesita un ser humano para vivir, sobrevivir, subsistir dentro de una sociedad y cómo va a ir creciendo, como mencionábamos en la clase pasada, hasta llegar a una autorrealización, teniendo la afiliación, seguridad, el núcleo familiar, que ya también lo habíamos mencionado en las primeras clases, que es muy importante, la primera sociedad en donde un ser humano pues se educa en esta situación, ¿no? Entonces, la pirámide de Maslow es muy importante, no nada más en cuestiones administrativas, porque se ve en administración, en educación, en economía y hasta en comunicación se ve, ¿no? Porque también es una de nuestras principales fuentes o sustento de subsistencia, de sobrevivir, el comunicarnos, y para estar bien comunicados, pues debemos de tener una situación fisiológica estable, estar seguros de lo que vamos a comunicar. Y en este caso, como vimos de manera económica en las clases pasadas, pues visualizamos que para que el ser humano dentro de una sociedad, llámese esa sociedad hoy en día una nación o un país, necesite un sustento, pues debe de estar bien alimentado, de salud pues en óptimas condiciones, en una vivienda, etcétera, para que tenga de manera biológica, fisiológica, pues un buen rendimiento y pueda ser óptimo para llegar a la autorrealización y tener buena afiliación, reconocimiento y seguridad. En este caso, pues también en cuestión económica manejamos también brevemente la clase pasada con respecto a los empleos, ¿no? Como aquí dice, de seguridad de un empleo. Si tienes un empleo, pues, y bien remunerado, perdón, pues es más probable que tengas el reconocimiento de ti mismo, un autorreconocimiento y un reconocimiento pues de los demás y llegues a la autorrealización. Aquí sí, como lo mencionábamos también en un punto, es una autorrealización, pero en el mundo capitalista, porque la realización, y como lo mencionábamos también, creo que la primera o segunda clase, el ser humano se mide en el mundo capitalista, el ser humano se mide por los objetos materiales que tienes. Es decir, tú llegas a la autorrealización en el mundo capitalista cuando ya tienes tu casa, cuando ya tienes tu carro. Esa es la felicidad y la autorrealización en el mundo capitalista. Mientras más tengas, o si ya obtuviste un bien muy amplio, muy grande, material, quiere decir que ya te estás realizando, ¿no? Incluso lo manejamos con sus compañeros la clase pasada, como esta Karen nos mencionaba, ¿no? Luego la familia te dicen, ay, mijitos, vas por buen camino, ya te compraste tu carro, ¿no? Y entonces vemos ese avance, entre comillas, mientras más tienes algo material, la familia cree que vas avanzando. Incluso tú mismo y la sociedad, mientras tienes algo material, crees que vas avanzando, ¿no? Entonces, en este mundo capitalista, la autorrealización, pues sería esa resolución de problemas de manera primordialmente económicos, que claro está, muchos dicen, pues sí, pero también conlleva a cuestiones de salud, ¿no? Estás autorrealizado si tu salud está bien. Sí, pero si te enfermas y caes en un hospital, ¿qué necesitas? Dinero. Entonces, en esta autorrealización necesitas tener dinero incluso para tu subsistencia de víveres, de bienes, de servicios y de salud, para llegar pues al último punto de la pirámide, ¿no? Y bueno, como también habíamos mencionado, que la economía es la ciencia que va a administrar
y va a analizar, a investigar todos estos recursos, ya sean humanos, administrarlos, financieros, obviamente monetarios, la distribución, cómo se organizan, la teoría con respecto a estos recursos, cómo los vas a implementar en una sociedad, mini, macro, en fin, es una ciencia de la economía, como ya lo habíamos mencionado, pues que se va a dedicar a esto y muchísimo más en las situaciones de los gobiernos o de algún país, ¿no? Y bueno, aquí ya nos toca esa diapositiva nueva del día de hoy, los enfoques respecto a la economía. Y bueno, aquí lo reitera, ¿no? En esta diapositiva, que es una ciencia, porque maneja teoría, leyes, va a experimentar incluso de alguna manera con las cuestiones económicas de los seres humanos. Entonces, por eso es que la economía es una ciencia, va a administrar, a distribuir, a dar teoría, a dirigir todos esos aspectos monetarios de algún país o en general del aspecto humano. Y bueno, es positivo, en alguna clase vimos respecto al positivismo. El positivismo se refiere a las cuestiones de la ciencia. Ya también lo habíamos mencionado alguna vez que ser positivista no quiere decir ser positivo, ¿no? Cuando dices, ay, eres bien positivo, tienes el positivismo. No. Ser una persona que es positivista o tú estar acorde con la teoría positivista quiere decir que integras todo acorde a la ciencia, a un conocimiento plenamente científico. Es decir, dejas a un lado, aunque si lo retomas, claro está, lo empírico, si dejas a un lado lo escéptico, lo religioso, porque tu postura es 100% científica. Por eso es que es un positivismo. Habíamos mencionado también que Augusto Comte es el padre del positivismo, es decir, del padre del pensamiento científico. ¿Sale? Entonces, por eso dice aquí que el enfoque de la economía positivista o positivo es una descripción objetiva, lo que es. Por eso es que hablábamos también alguna vez de la ciencia, que la ciencia no es subjetiva, la ciencia es objetiva. Es decir, no maneja todas estas cuestiones de sentimientos, emociones, lo que yo creo, pienso, siento. No, eso lo dejas a un lado, eso sería subjetivo. Te tienes que encuadrar a una cuestión objetiva, al objeto, al hecho, al fenómeno, a lo que es. Por eso es que muy aquí filosóficamente nos mencionan, ¿no? Descripción objetiva, lo que es, ¿no? Y bueno, como ahorita les comentaba, es la explicación científica de la realidad. ¿Y a qué se refiere una explicación científica? ¿Cómo va a ser una explicación científica de la realidad? Precisamente con lo que te acabo de mencionar, con base a hechos, a fenómenos, a circunstancias, una metodología, un método, o sea, pasos a seguir, a experimentación, verificar y evaluar, observación. Son muchos elementos, pasos, elementos y características de la ciencia con respecto a todas las disciplinas o a explicar la realidad, ¿no? En este enfoque, que es 100% positivo, pues no vamos a decir, a la persona le falta recurso y pues pobrecita no puede comer, entonces por eso pues el gobierno le regala la comida, ¿no? No, vamos a ver el enfoque positivo, ciencia, a buscar las razones, los motivos, los hechos, el fenómeno, a ver, ¿por qué esta persona no tiene para comer? No tiene dinero o no le alcanza, cuánto gana, en qué trabaja, qué sabe hacer, cuántos años tiene, cada cuánto trabaja, horas, días, a dónde vive. O sea, ya es un hecho más factible, más real, más a un análisis y a una síntesis que la economía pues puede ir desglosando. De aquí viene lo normativo, es decir, establecer algunas reglas o principios o alguna base, por decirlo así. Y bueno, en este caso sí es una descripción subjetiva, lo que debería ser, es decir, una suposición, un supuesto, ¿no? Lo que debería ser. Aquí sí es lo que yo pienso, creo, supongo, en un análisis a lo mejor
colectivo en el Senado, se formula la ley y todo, porque aunque sea en un análisis del Senado, de los diputados, es subjetivo, porque metes lo que yo creo, pienso muchas veces, la política o el ganar, o me conviene esto, entonces sí es de alguna manera subjetivo, por eso es que hay leyes económicas, por eso es que está el capitalismo, ¿no? En cierto punto, por ejemplo, si lo podemos poner en este plano normativo, tiene un aspecto positivista el capitalismo, pero también tiene ya muy actual un aspecto normativo subjetivo el capitalismo, ¿no? Si ganas, tienes para comprar. Si estudias, tienes para vivir y entre comillas, ¿no? Tu título, tu cédula, si tienes un carro, quiere decir que te va superando. Y compra, es de manera subjetiva. Lo que el sistema cree que debería de ser para que gastes y consumas. Eso es una suposición, lo que debería de ser. Por eso que dice explicación que incorpora juicios de valor. Fíjate con los ejemplos que yo estoy manejando. Lo que debería ser un juicio de valor. Un juicio de valor. No tiene carro, va en combi, quiere decir que gana mal, no le va bien, le pagan mal, no tiene un buen empleo. Es un juicio de valor. Porque como yo estoy recalcando hace unos momentos, mientras tienes un objeto material, quiere decir que estás saliendo adelante, eres productivo, vas creciendo. Pero si no tienes un objeto material en esta sociedad capitalista materialista, entonces haces un juicio de valor, no ha de ganar bien, le va mal, tiene que conseguir un mejor empleo. ¿Para qué? Para adquirir esas cuestiones materiales y que entonces la sociedad haga un juicio de valor, le va bien, es exitoso, porque te miden con la cantidad de objetos materiales que vas adquiriendo a lo largo de tu vida laboral. Y entonces, pues ya eres alguien si tienes algún aspecto material. Si no tienes un aspecto material, no eres alguien. Ahí está el juicio de valor, lo que debería ser, lo que el sistema capitalista te dice. Por ejemplo, digo, ahorita me estoy metiendo en el sistema capitalista porque es en el mundo en el que vivimos, ¿no? México y en la mayoría del mundo vive en el mundo capitalista, pero está el sistema socialista, el sistema comunista, digo, hay más, ¿no? Pero pues ese es en el que ahorita está, en el mundo en el que vivimos, ¿no? Y pues bueno, como seguimos mencionando, ¿no? Una economía positivista, lo que es, lo que ocurre, como te decía, los hechos, el fenómeno. Consecuencia, fíjate, aquí viene la macroeconomía. Aquí dice, ¿no? De tasa de interés, pero la macroeconomía, es decir, macro, micro, macro, pues algo más grande, porque hay micro y macroeconomía. Es aquella que busca explicaciones objetivas del funcionamiento de los fenómenos. Fíjate, están manejando palabritas que yo también te estoy introduciendo, fenómenos, ¿no? Fenómenos económicos. Si ocurre tales circunstancias, entonces ocurrirán tales acontecimientos. Fíjate, porque es objetivo, es ciencia, hechos, fenómenos, realidades. Ciencia, la ciencia también se transforma en historia, porque dice los fenómenos económicos. Si ocurren tales circunstancias, entonces ocurrirán tales acontecimientos. O sea, con esta frasecita que ahorita la vamos a analizar, ya nos deja aquí todo. La voy a volver a repetir. Ahorita vamos a manejar ejemplos, ¿no? Si ocurre tales circunstancias, es decir, tales hechos, entonces ocurrirán tales acontecimientos. Vamos a suponer un ejemplo así como que más amplio, más generalizado, que a la mayoría de los países del mundo les ha ocurrido, incluyendo el de México, ¿no? Una devaluación de la moneda, ¿no? Si ocurren tales circunstancias, es decir, si ocurre la devaluación de la moneda, entonces ocurrirán tales acontecimientos. ¿Qué puede ocurrir? A ver, Sergio, ¿qué puede ocurrir si ocurren las circunstancias de la devaluación de una moneda? ¿Qué puede ocurrir de acontecimiento? ¿Qué crees tú que pueda ocurrir? Tienes apagado tu micrófono. ¿Podría ocurrir una crisis? ¿Una crisis? ¿Y una crisis de qué?
una crisis a nivel mundial económica, ¿no? Pero así bien enfocado en qué. Mm, podrá poner, Una crisis como de consumo, ¿no? podría ser esa, Ajá, una, este, una crisis igual de, ¿cómo diré yo? Puede ser hasta de desempleo, ¿no? exacto, una crisis de desempleo, una crisis de consumo, vamos a ponerlo Ujú, así para que veas que esta frasecita se estructura bien, eh, ujú. objetiva y positivamente, ¿no? Si ocurre una devaluación, entonces ocurrirá el desempleo y la poca producción o el poco consumo de artículos. ¿Ya Ok. te fijas cómo ahí está la frase en un ejemplo? Digo, aquí te la dice, ¿no? Si ocurren tales circunstancias, entonces ocurrirán tales acontecimientos. Entonces, Ajá, ¿ya viste? Entonces, esto es en el hecho de los fenómenos económicos. 100% objetivo, 100% positivista. Acuérdate, para que le pongas en un asterisco. Positivista quiere decir un conocimiento científico, objetivo, ¿sale? Y pues los fenómenos económicos. Aquí un fenómeno económico. ¿Tú qué crees que significa la palabra fenómeno? algo que no, un fenómeno, se podría decir que es algo que que está fuera de nuestro sistema, se podría decir, que no es, no, o sea, no es, no sé, ¿no? En qué aspecto lo podría ver yo como fenómeno de algo que no es común verlo, ¿no? En nuestro, bueno, en mi punto de vista, ¿no? Sería algo así, como algo Ok, fuera de, eso agarraré tus palabritas, algo que no es común, ándale, exacto, algo ¿vale? que no es común para nosotros. Porque está la generalidad o la realidad, lo estándar, una normalidad, vamos a llamarla, ¿no? Y entonces algo que sobresale, eso es un fenómeno. Un fenómeno no es aquello así todo feo que uno luego comenta, ¿no? Ay, es un fenómeno, ¿no? No, 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 no. Es algo que sobresale de la normalidad. Por ejemplo, la pandemia es un fenómeno de la salud porque no todos los años hay pandemias, ¿verdad? Entonces sobresale, hay una variante y entonces la pandemia es un fenómeno. Y un fenómeno lo podemos marcar un fenómeno de salud, educativo, económico y entrarían muchísimos más, ¿no? Porque económico porque afectó, porque no siempre hay pandemia. De salud porque afectó en cuestión de enfermedad, porque no siempre hay pandemia. En educación porque los niños desde preescolar, primaria, secundaria se tuvieron que trasladar a lo virtual cuando no era así la normalidad, ¿no? Entonces, es un fenómeno, por eso es que manejamos fenómenos también económicos. Además de la pandemia, ya que entramos en el entendido de que es algo que varía, algo que sobresale, un fenómeno que no siempre es constante, dime dos ejemplos de un fenómeno económico. Eh, el aumento de, no sé, de los alimentos podría ser un Uh-huh. fenómeno. Y que fuera el aumento así disparado, ¿no? Porque sabemos que cada año viene la famosa inflación y entonces suben algunas cosas, ¿no? Pero que sea así disparado, ¿no? Que el kilo, es decir, el kilo de tortillas te costara 30 pesos. Fue un Mm, fenómeno porque se disparó el precio, ¿no? Ok, otro que se te ocurra. mm, no sé, podría ser. ¿Me repites la pregunta? Un fenómeno económico, Un fenómeno económico. algo que no siempre suceda y pueda ¿Podría variar. ser la devaluación de la moneda? Sí, la devaluación de la moneda es un fenómeno porque no todos Ajá. los años ni en todos los gobiernos, gracias a Dios, hay devaluación, ¿no? Y Por ejemplo, afecta. ahorita, no sé si viste en las noticias que Venezuela introdució nuevos billetes. ¿Sí lo viste en las noticias? No lo vi, Lick, no, no, apenas ahorita me estoy enterando. Ok, sí salió, Ujú. hace reciente, salió la semana pasada, que Venezuela, pues Maduro anunció que va a circular nuevos billetes, creo que de 1,000, 2,000 y no sé qué, ¿no? Y entonces eso era un fenómeno que les iba a causar una devaluación por el porcentaje del billete, ¿no? O sea, no salió un billete
a lo mejor modificado como aquí en México de 20, de 500, que ya está, solo como que lo actualizan, ¿no? Le ponen a otro personaje Otro histórico o algo así, no. personaje. Ahí crearon billetes de mayor cantidad, o sea, generaron nuevos billetes y eso les alarmó económicamente porque dicen, va a haber una devaluación en el país, porque generó nuevos billetes con nuevas denominaciones. Entonces, ese sería un fenómeno. No siempre Venezuela pues saca billetes con diferentes denominaciones, nuevos, con nuevas denominaciones, ¿no? Ok. Y bueno, pasamos entonces también igual al segundo aspecto, como habíamos mencionado, la situación normativa, lo que debería ser, acuérdate, lo subjetivo, el desempleo para frenar la inflación. ¿Por qué? Miren, aquí también criterios, como dice aquí, éticos, ideológicos, políticos, deseables, indeseables, subjetivos. Por eso decía, es a lo que yo creo, ¿no? Como cuando a lo mejor en una empresa te dicen, híjole, vino la pandemia, yo creo que nos va a ir mal, yo soy el dueño, ¿no? El jefe. Yo creo que nos va a ir mal, ¿sabes qué? Recórtate a 10 empleados para ahorrar nómina por si acaso, ¿no? Entonces ya sería una cuestión ideológica mía del momento que va a causar una inestabilidad indeseable obviamente para los empleados y es subjetivo para mí, ¿no? Eso en cuestión como micro, porque si lo vemos así a nivel nación, por ejemplo, el desempleo, ¿no? Que eso es lo que hacen en el capitalismo. Cuando hay mucho, o sea, mucho producto de algo, es malo. Aunque tú dijeras que yo también opino lo mismo, pero por teoría no. Vamos a suponer que hay mucho papel de baño, ¿no? O sea, y la producción así está masiva. No, hombre, está lleno el país de papel de baño. ¿Sabes qué? Hay mucho. En lugar de que te cueste 70 pesos, ¿sabes qué? Súbelo a 200 pesos. Que poca gente tenga la accesibilidad a eso, porque ya hay mucho, ¿no? Entonces vamos a dejarlo ahí, que ya no fabriquen tanto, porque vamos a seguir llenando de papel, ¿no? Esto es básicamente lo que hacen, por eso que dicen, se infla tal precio, ¿no? La tortilla, el arroz, el frijol, porque de repente hay como que mucha producción, que es diferente a escasez, que también pasa ahí contraproducente del fenómeno. Cuando hay escasez, como hay poco, también es caro, ¿no? Por eso te digo, sale así como contraproducente, si hay mucho o si sale poco. Por eso es que los gobiernos con las empresas, con el sector empresarial, siempre están como de la mano en el entendido de las producciones. A ver, este porcentaje, lánzale un poquito más, redúcele para que la población vaya consumiendo de manera racional. Todo, ¿eh? Todo, el shampoo, el jabón, el papel, la comida, todo. Entonces, es malo irse a los extremos, que exista la sobreproducción o que exista la escasez. Uh-huh. Y pues bueno, en esta situación llevamos a lo que es la micro y macroeconomía, es una pequeña economía y una gran economía. Entonces aquí nos viene igual ese cuadrito de introducción, la microeconomía, es decir, la pequeña economía que forma en que los agentes económicos toman sus decisiones. Es decir, una microeconomía, de hecho, empieza desde tu casa, ¿no? Tú tienes una microeconomía en tu familia. Es más, hasta si vives solo, tienes una microeconomía. Porque Claro. tienes que verificar tus finanzas, ¿no? Como si fueras tú tu empresa, ya ver en qué gasto, hasta aquí le gasto, le invierto, no me va a faltar, mejor para el siguiente mes. Entonces, tienes tu propia microeconomía, ¿no? Para que tomes decisiones. Y la interacción de los agentes económicos en el mercado, incluso aunque sea mini, una empresa, ¿no? Una fotocopiadora, el puestecito de tacos, su microeconomía, que va a aportar a otra microeconomía o, claro está, a la macroeconomía, porque el puestecito de tacos, aunque es microeconomía, tiene que comprar, ¿qué? Verduras, refrescos, la carne, productos de limpieza, productos para asar la carne. Entonces, él, aparte de que le van a consumir, él va a gastar
en otras microeconomías para formar una macroeconomía y ya se hace así como la red o la cadenita, ¿no? Y igual entonces el puestecito de tacos tiene que decir, esto es para la carne, esto es a lo mejor para mis empleados, esto es para la verdura, gastos generales, y va haciendo una microeconomía aportando al mercado pues situaciones económicas, ¿no? Y la macroeconomía, es decir, una economía pues muchísimo más grande, son las fuerzas y tendencias que afectan a la economía en su conjunto, como te decía. Nada más en ese ejemplo, ¿no? Para que veas tan fácil, ese puestecito de tacos tiene que ir a comprar refrescos, ya, pum, le compró a la empresa refresquera, ¿no? Tiene que ir a comprar carne, le compró al sector de la ganadería, que ahí tiene que consumir de los animales. Va con las verduras, ¿no? Ahí va con el sector de las verduras, le compró. Tiene que limpiar las mesas, ¿no? Limpiar sus utensilios donde cocina, ya con el sector de la limpieza ya le compró. Tiene que comprar a lo mejor aceite, manteca o alguna otra situación para cocinar, ya igual hizo el gasto y ya se hace la cadenita en un conjunto, como dice aquí, que afectan a la economía en su conjunto, ¿no? En diferentes grados. Eso, el puestecito, como te decía, de tacos. Pero, por ejemplo, si dijéramos, ¿no? Y déjale cambio para que veamos también más ejemplos. La Coca-Cola, ¿no? Pues a qué red pertenece, por ejemplo, la Coca-Cola. Entonces vamos a empezar con, ya desglosarlo muy, muy bien, la microeconomía. Como te lo había mencionado, estudia el comportamiento económico de las unidades individuales. Ya te decía yo, desde una persona que viva solo, la familia, el puestecito de tacos, así como las personas, las familias o las empresas, esos intercambios y funcionamiento en los mercados en los que opera. Porque, pues, aunque se hace de manera individual, una persona, formas parte de todo este sector económico. Y vaya, y el del puestecito de tacos, aparte de su puestecito de tacos, él como persona, de manera individual, micro, también pertenece al sector económico, porque el que prepara los tacos va a comprar tenis, va a comprar ropas, va a comprar productos de limpieza personal, va a comprar productos electrodomésticos, muebles, entonces también le entras a la red del consumo y lo va a comprar precisamente con lo que gana de los tacos, ¿no? Entonces ahí ya sale así como su red, ¿no? El sector o la red amplia de microeconomía. Porque como dice aquí, comportamientos y las decisiones de los consumidores y de los productores para explicar su comportamiento en el mercado. Por eso es individual, sector, industria o micro, como el puestecito seguimos, ¿no? Con el puestecito de los tacos, ¿no? ¿Por qué? Vamos a suponer que, digo, entran en la misma red, sirven para lo mismo, pero un restaurante bien establecido de tacos, con sus meseros, su valet parking, su menú ya en digital y te pasan ahí música en vivo y te estás echando ahí tus taquitos, ¿no? Obviamente no se va a comparar, pero es la misma situación, entra en la red del puestecito de tacos de la esquina, ¿no? A lo mejor el puestecito de tacos de la esquina te pide 20 kilos de carne y el restaurante de tacos a lo mejor te pide 90 kilos de carne, ¿no? Y entonces vas a pagar más tú por ese taco, no porque te lo sirvan mejor, sino porque el lugar a lo mejor es más amplio, está la tele, hay música, está el valet parking, entonces el mismo taco te sale más caro porque también el restaurante le tiene que pagar ahora a los músicos, la luz, si tienen cablevisión, al valet parking, a los meseros, al recepcionista, la telefonía, porque puedes reservar lugar. Entonces, por eso es que el taco te va a salir más caro que, obviamente, que en la taquería, ¿no? Pero ambos tienen que comprar verduras, ambos tienen que comprar manteca, ambos tienen que comprar carne, ambos tienen que comprar refrescos y, obviamente, se adjuntan al sector de la industria o de las empresas y de las industrias, ¿no? Entonces sería algo como que micro a lo macro que vamos a ver. ¿Le puedo cambiar? Permíteme tantito. Sí.
Ya, licenciado. ¿Listo? Ujú, listo. Ok. Entonces, pues seguimos viendo que en el mercado, pues todo está relacionado, todo se vincula, desde empresas, microempresas, las familias, igual que van a consumir. Bueno, como todo está relacionado, incluso nos falta, ¿no? Con el puestecito de tacos y el gran restaurante de tacos. ¿Por qué? Si tú te quieres, yo digo los tacos de la esquina, pero muchas veces no quedan en la esquina, ¿no? Te tienes como que desplazar. Entonces vamos a suponer que tú quieres tacos, pero te quedan como a 15, 20 minutos de tu casa, ¿no? Entonces pues vas a agarrar tu automóvil. ¿Y qué necesita tu automóvil? Pues gasolina. Y entonces para ir a los tacos pasas a lo mejor a la gasolinera porque ya te queda poquito y ya le aportaste a la industria de la gasolina nada más para ir por los tacos. Y ahí está otra vez la cadenita en donde no te puedes salir, vamos a decirlo como que de esa red entrelazada, en donde te pagan, gastas, inviertes, compras, gastas y la aportas a otra empresa y a otra y a otra y te aportan. Es una red inmensa, ¿no? Aquí hay cuestiones muy importantes, como que dice aquí del monopolio, que pues lo vemos también en México, en grandes situaciones también a nivel mundial. Eh, Está como que manipulado y manchado así de cuestión legal, ¿no? Porque, por ejemplo, te sale la empresa esa de P&G, ¿no? Y que tiene muchas marcas. Esas de muchas marcas también se puede tomar como monopolio. Vamos a suponer que tú eres P&G, una empresa, y entonces sacas el jabón Escudo, el jabón CES, el jabón Cuida tu familia, o sea, sacas puros jabones, ¿no? Y tú dices, pero la gente puede escoger entre los jabones, ¿no? El Dove, el Escudo, el CES, el Banart, y entonces te dirán, sí, pero tú eres dueño de todas, es un monopolio, o sea, no dejas la competencia a los demás. ¿Sí me explico? No es porque exista variedad de objetos o de servicios que tú puedas adquirir, es porque tú eres dueño de todos. ¿A dónde le dejas la competencia? ¿A dónde le dejas a alguien más que venga, no? Aunque tengas 1,000 y las personas tengan que elegir entre 1,000. Sí, pero tú, empresario, eres el dueño de esas 1,000 empresas de jabón. Y entonces es el famoso monopolio. Actualmente lo vemos, o más bien lo veíamos con la cuestión de la telefonía y el internet en México, ¿no? Antes, pues nada más estaba el Infinitum, ¿no? Y tenías Infinitum y todo el mundo tenía Infinitum y Telmex, ¿no? Y entonces, pues ya llegaron ciertas leyes para abrir un poquito más el campo, el panorama, ¿no? Y ya llega que Total Play, que Easy, que Megacable, y bueno, ya está la competencia en un mundo capitalista macro y microeconómico. Y ya puedes tú ahora sí decidir en qué servicio recaes, ¿no? Incluso en la telefonía celular. Y pues también algo muy famoso en la cuestión administrativa y de contaduría y económica, los impuestos. Es decir, algo que le vas a dar al gobierno por lo que haces, por lo que consumes, a lo que te dedicas, incluso hasta por lo que ves. ¿Sabes por qué digo incluso hasta por lo que ves? ¿Qué te imaginas que te digo un impuesto hasta por lo que ves? ¿En qué te imaginas? Mm, pues hasta como dices tú, por un puesto, ¿no? Tener un puesto de afuera del metro. Uh-huh. Todo, sí, ¿no? Eso sí, en cuestión de lugar y de servicio, pues pagas tu lana, ¿no? Dependiendo el nivel, si es amplio, grande, de qué profundidad, de qué giro, ¿no? Y Claro. te menciono de incluso hasta lo que ves, te cobran impuesto, es porque si tú a lo mejor adquieres Netflix, si adquieres Disney Plus, o sea, ya viene en el cobro el impuesto. Entonces, hasta eso te están cobrando un impuesto por lo que vas a ver. El cine, por eso es que sale caro, porque ya te cobran ahí implícito el impuesto por ir al cine.
Entonces también por lo que ves, por lo que consumes, por lo que tomas, por lo que comes, por lo que manejas, te cobran tu respectivo impuesto. Obligado, no seas micro, individual o macro. Claro, una empresa obviamente pues va a pagar más impuestos, ¿no? El patrón va a pagar más impuestos a un mortal, a lo mejor que tiene su casita, su cochecito, vas a pagar menos impuestos, ¿no? Pero pues de hecho no te salvas. Y bueno, eso ya lo estamos mencionando, las técnicas de la inflación, cómo afectan la economía, y viene la cuestión también de un crecimiento económico, el famoso PIB, el Producto Interno Bruto, porque eso también lo maneja la cuestión microeconómica, que le va a ayudar a la macroeconomía, es decir, a todo este sector grande del país. ¿Por qué? El Producto Interno Bruto es como que la esencia, lo medular, precisamente por eso es bruto, lo que es, lo que de verdad ya quitándole todo te deja de ganancia. Donde dice el país, todo este dinero ya es libre de todo y va para la reserva del país porque tengo lana, ¿no? Entonces, es como si tú ahorraras, ¿no? Y a lo mejor tu Producto Interno Bruto que llevas ahorrado y que te dejan de ganancia tu trabajo o tus negocios, y dices, ya, tengo 15,000 pesos, ¿no? Es mi Producto Interno Bruto, ¿no? Pero imagínate tu Producto Interno Bruto con el Producto Interno Bruto de Slim, ¿no? Aunque sea de manera individual, no, pues el mío es un cacahuate, ¿no? Y el de él es todo a una empresa cacahuatera, ¿no? Entonces, bueno, así como sería de manera individual, también en los países no es el mismo Producto Interno Bruto, ¿no? Nosotros no tenemos la misma ganancia, México, que Rusia, que Estados Unidos o que China, ¿no? No podemos comparar nuestro Producto Interno Bruto con ellos. Pero, pues gracias a Dios, para nosotros, para ellos no, tenemos un Producto Interno Bruto mayor que Guatemala, que Belice, que Venezuela, que Colombia. Tenemos un Producto Interno Bruto muchísimo mayor, ¿no? De hecho, dicen por ahí que el Producto Interno Bruto, por ejemplo, de Guatemala, es el Producto Interno Bruto, así como si lo asemejaras a Querétaro. Entonces, fíjate, ¿no? El gran contraste, ¿no? El Producto Interno Bruto de Querétaro es el que el país como Guatemala tiene. Tú dices, wow, no manches, ¿no? ¿Qué distancia, ¿no? De un país a un estado. Sí, nada más que aquí te hago otro dato. El Producto Interno Bruto de México es el que tiene Texas como estado de Estados Unidos. O sea, es lo mismo. Entonces, es así como por niveles, ¿no? O sea, lo que gana, porque Texas, pues es un gran estado de industria, de ganadería, de armas también. Entonces, todo lo que produce, pues casi se equipara a lo que es México, ¿no? Por eso es que Estados Unidos tiene su PIB, pues, muy, muy alto. Por eso es que aquí sí no nos vamos a ver de ningún partido, ¿no? Porque dicen, es que el PRI le dio 2.3 del Producto Interno Bruto a la educación, ¿no? Y el PAN le dio 3.5 y llega este nuevo gobierno y le da 2.5. No es la misma rebanada del pastel que se le puede dar. ¿Por qué? El pastel de Estados Unidos es más grande que el de México. Entonces, si aquí en México le podemos dar entre un 2.5 a 3.5 del PIB a la educación, no es lo mismo el PIB que le pueda dar a la educación, es decir, ese cachito de pastel a la educación en Estados Unidos, porque su pastel es más grande. Entonces, a lo mejor en lugar de que él le dé del 2.5 al 3.5, pues allá le dice, ¿sabes qué? Yo te doy hasta el 10, ¿no? Y entonces acá nosotros criticando a todos los gobiernos, dan muy poquito. Pues sí, porque el pastel no alcanza para más. No es un pastel tan grande para decir, dame el 10 como ellos. No, ellos tienen un pastel más grande y lo pueden repartir muchísimo más.
que nosotros. No es como si Venezuela o Belice o Guatemala quisiera repartir igual. A lo mejor ellos reparten un 0.5 o un 1% de su PIB a la educación. Y nosotros nos dicen, ay, ¿cómo México sí le da el 3, no? Y México dice, ay, ¿cómo Estados Unidos sí le da el 10, no? Pues cada quien con su rebanada de pastel que le toca para repartir en el PIB. ¿Sí me explican esa situación? Ujú. Ujú. Ok, y bueno, pues tenemos que tocar también la cuestión de tener empleo y de reducir los empleos, ¿no? Aquí te voy a manejar lo que le comenté acá en la clase pasada, que era con respecto a los empleos de cuestión intelectual y física. ¿Tú qué crees que sea mejor pagado? ¿Un trabajo intelectual o un trabajo físico? No, pues un trabajo intelectual. Exacto. Sí. Por teoría, y obviamente cualquier teoría y todos los autores te dirían que un trabajo intelectual te lleva más a una remuneración mejor pagada que un trabajo físico. Aunque muchos dirían, ay, pero ¿por qué estarte ahí 12 horas en la fábrica y cargando? Sí, pero Ujú. tú no ves todo el trabajo atrás del trabajo, vaya la redundancia, intelectual. Porque uno dice, ay, es que estar sentado en una oficina firmando papeles y el otro 12 horas ahí en la fábrica. Sí, pero es donde viene algo que hace la separación y que es el estudio. El Y estudio. entonces, esa persona que está en el escritorio ya se pasó horas estudiando, horas preparándose, horas especializándose. A lo mejor la persona del escritorio tiene una maestría, una licenciatura, una especialidad, varias certificaciones que le han costado en tiempo, en dinero y en esfuerzo. Y entonces tú te vas con el del trabajo físico y dices, ok, tú dime qué certificaciones, qué licenciatura, qué tienes. No, nada, solo cargo la botella de 20 litros todos los días, apachurro este botón, entonces no se va a equiparar, ¿cierto? Entonces por eso es que el trabajo mejor remunerado es el intelectual. Claro. Pero aquí hay un pero, ¿no? No todos tienen ese beneficio de adquirir pues ese empleo intelectual, porque no todos tienen acceso a una situación de universitaria, de maestría, de especialización, de certificación, porque actualmente, aparte de licenciaturas, vienen certificaciones que te constatan, esa es la certificación, constatar que tienes la competencia para algo, aparte de tu licenciatura o de tu posgrado, ¿no? Entonces, no todo el mundo tiene esa finalidad, no todo el mundo tiene esa facultad. Entonces, por lo tanto, viene el desempleo. Porque vamos a suponer que tú necesitas trabajo, pero en el anuncio dice, se necesita licenciado en diseño gráfico, en administración, en derecho, un chef, y tú no tienes nada, ¿no? Tú nada más tienes a lo mejor hasta la secundaria. Entonces no te van a contratar y vas a seguir siendo desempleado. Eso por una parte. Cuando nada más tienes a lo mejor hasta la secundaria, la prepa, y entonces vas a lo mejor a un centro comercial y pides empleo, pues siempre existe lo que es la rotación también por la mala paga, ¿no? Dices, no, me pagan muy poquito, me explotan y te sales, vuelves a quedar en ese rol de desempleado, como aquí dice, como mano de obra, ¿no? Entonces, ahí también entra la cuestión de microeconomía, si eres un desempleado o estás dentro de la cuestión de los empleados industrial, empresarial, ejecutiva, administrativa, etcétera, ¿no? Lo que sí, de verdad lo hemos comentado, no solo con maestros, ya de manera personal, incluso con papás, con gente profesional, aparte de abrirte en el mundo y en el campo laboral, te abre de verdad en cuestión de conocimiento como persona, por tener más sabiduría y obviamente en la toma de decisiones, el tener una licenciatura porque te da mucha amplitud en conocimiento, ¿no?
a la persona. Por eso es que muchas veces en la familia te dicen, estudia, estudia. Sí, primera palomita, pues para que tengas a lo mejor un mejor porvenir, ¿no? En cuanto a cuestión material, un sustento, pero también para que tu mente se abra y conozcas, tengas mucho conocimiento Claro. teórico, ¿no? Y es esta cuestión también, y lo podemos poner un ejemplo fresquecito del desempleo con la pandemia, pues viene a afectar todo, ¿no? Aquí sí entra una opinión personal de tu servidor, no sé que tú pienses, pero mucha gente decía, sí, no salgas de tu casa, no vayas a restaurantes, no vayas al cine, no vayas aquí, no vayas a... Pues sí, yo creo que un periodo de cuidado y de cautela y de encierro, yo creo que es normal, es justo y es lógico, ¿no? Pero ya tanto, yo les decía a estas personas, imagínate cómo va a sobrevivir el restaurante para pagarle a sus empleados, la zapatería para pagarle a sus empleados, el cine para pagarle a sus empleados, ¿no? Es muy fácil decir, no salgas, no consumas en el restaurante, no vayas al cine, no vayas a la zapatería, y todo el mundo de empleados que van a pasar a la terminología de desempleados va a ser mucha, y todo por el no salgas, no salgas, o sea, sí, por eso te digo, un tiempo, un periodo, pero ya no lo puedes mantener, la gente necesita comer, la gente necesita comprar, la gente necesita vivir, el mesero necesita ganar su sueldo, el zapatero necesita ganar su sueldo, el del cine, el que te atiende, que te da las palomitas, necesita ganar su sueldo. Entonces, por eso digo ahí sí una opinión muy personal. Creo que afectó más en la cuestión laboral que de salud, esta cuestión de la pandemia en el desempleo, porque precisamente hay mucho. Y como dice aquí, desempleo estacional, no fue estacional, porque no fue de una época, o sea, ya llevamos un año y la crisis de desempleo ya está así como que, o sea, no fue estacional, ¿no? Dice, desempleo cíclico, está ligado a las fluctuaciones económicas y tanto a las fases del ciclo económico. Aumenta, disminuye y en una cierta época, ¿no? Puede ser, esperemos que esta sea cíclica, o sea, que ya llegó, ¿no? Y ya se fue, digo, esperemos, ¿no? Porque puede ser, por ejemplo, desempleo friccional o desempleo estructural, donde pues ya hay cierta cuestión más profunda, y, por ejemplo, que sí lo están pidiendo, ¿no? Como el friccional. Al finalizar sus estudios, imagínate ahorita la gente que finaliza sus estudios y que llega, quiero empleo, no hay, al contrario, los estamos corriendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, imagínate los que estudian sobrecargo, que ahorita no hay vuelos, o bueno, no hay tantos vuelos, corrieron a quién sabe cuántas sobrecargos, y que te gradúes de sobrecargo y que te digan, no, pues al contrario, estamos corriendo en lugar de contratar, y tú ya tienes tu certificación de sobrecargo. Entonces vas a entrar a este desempleo friccional en donde terminaste tus estudios, pero no encuentras empleo. ¿Sí me doy a entender? Sí. ¿Lo puedo cambiar? Sí, le iba a preguntarle, voy anotando, o bueno, de todos modos, si no lo alcanzo a notar cuando lo cambia, lo puedo ver en la repetición del video, ¿verdad? Las Sí, imágenes. sí, a más tardar está el video ya mañana. En la Ah, ok, mañana ya está. sí, Uh-huh. sí, que está bien. Ok. Y bueno, como te mencionaba, la inflación no es el controlar cuánto producto tengo para saber cuánto puedo, vaya, seguir consumiendo, seguir produciendo, cuánto la gente tiene para comprar y cuánto puede comprar. Fíjate, un caso aquí, por ejemplo, de la inflación, en donde se busca también controlar, digo, aquí dice la tasa, ¿no? Pero te lo voy a decir en un ejemplo así, que tú lo viviste, yo creo. ¿Te acuerdas que cuando inició la pandemia, la gente tuvo una desesperación, espero que no haya sido tú, Sergio? No, La gente tuvo una desesperación de comprar papel de baño. claro que sí, sí, sí me acuerdo que iban a las tiendas, ¿no? Y en exceso compraban todo porque tenían Ay, el pánico. Sí, pero sí, yo no fui de esos, ¿eh?
salían como con sus paquetes como de a 120 rollos y se compraban como 5 paquetes, ¿no? Como preparándose para el fin de los tiempos. Ajá, sí, casi, ¿no? Como si el papel lo fueran a necesitar para todo, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué le dijo el gobierno a las empresas? A ver, la gente se está enojando, hay que controlar. Entonces, no sé si a ti te tocó, a mí me tocó ver cuando fui al súper, y ya les limitaban. O sea, yo vi cuando en la caja llegó el poli y les dijo con más gerentes y todo, o sea, ya no se puede llevar 5 paquetes de 120 rollos, porque la gente también, y la gente se enojó y, ay, si te lo voy a pagar, sí, pero cálmate, vas a causar un desabasto, ¿no? Lo que te decía. Entonces, es malo que haya mucho porque hubo muy buena producción de papel, o sea, papel hubo mucho. Si creo que una empresa no sufrió, fue la de papel, porque produció bastante, ¿no? Entonces, pero también le dice al gobierno, espérate, vas a sobrecargar tu producción, hay que controlar esto, ¿no? Entonces, en los supers ya te decían, espérate, ¿no? Un paquete por familia, y se acabó, ¿no? O máximo 2, porque la gente se llevaba así carritos y carritos, ¿no? Entonces ya hubo un control con respecto a la inflación, porque entonces iba a haber escasez de papel y el que hubiera lo iban a tener que elevar de precio, la famosa inflación, todo por la gente que quiso consumir así, ay, despiadadamente, ¿no? En exceso. Exactamente. Entonces eso es básicamente como más o menos lo va controlando el gobierno, ¿no? Muy bien. ¿Hasta aquí, Sergio, tienes alguna duda? No, le iba, estuvo muy buena su clase. Le iba a comentar, yo tengo, bueno, duda en cuando pidan las tareas, todavía no como que me falta un poquito empaparme, ¿no? O sea, de cómo se mandan y todo. Ayer estuve checando, me Ok. metí en la página y ahí te marca, por ejemplo, si usted me dejara una tarea, Uh-huh. la mayoría se mandan por Word, las tareas. Sí, hay maestros que te piden a lo mejor un organizador gráfico en PowerPoint o Ajá. en Word. Ahora, yo tengo libre albedrío también en esto con los estudiantes, porque a algunos se les dificulta. Y te Sí, doy la opción a ti también. Si tú sí. lo haces a mano, le tomas foto y le envías como respuesta, también se te valida. Ah, ok, si yo mi tarea la hago, sí, sí, sí. ¿Sí? La envía a la plataforma, ¿no? Y le tomas una foto a tu Ajá. tarea y eso que veas que salga bien, lo envías y se te evalúa como si la enviaras digital. Pero ¿a dónde se envía? O sea, de mi celular tomo la foto, la envío a dónde, lógicamente a la plataforma de Haller. Sí, ya ves que en las materias viene la tarea y abajito de la tarea hay un botón que dice preparar respuesta. Ajá, sí. Ahí le das clic en preparar respuesta y después le das clic en adjuntar archivo y adjuntas la fotografía de tu tarea. Ah, ok, muy bien, ya lo entendí. Ok. Te voy Ujú. a mandar también a tu WhatsApp. WhatsApp. Si Ujú. ahorita que termine yo la clase, me puedes enviar un WhatsApp. Te tengo Ajá. que enviar para que lo leas un poquito más fácil, esta historieta, Ujú. es en PDF, que conlleva a los medios de producción. Es una historieta para analizar, es de los medios de producción. Ok. Transición al Eso, capitalismo. nada más hay que leerlo, ¿lo tengo que leer? Lo tienes que leer, lo vamos a comentar obviamente en clase y tienes que hacer un organizador gráfico. No es para hoy, esto es hasta abril. O sea, pero vela leyendo, vela leyendo. Ah, ok, ya lo entendí. Ujú. Pero te la mando por WhatsApp para que se te sea más fácil descargarla y leerla. Por favor, Lick, ahorita si le mando un WhatsApp y ya me la reenvía, ¿no? ¿Sí? Claro que sí. Entrevistas. Muy bien, Lick. Ok, listo. Terminamos la clase del día de hoy, porque a las Gracias. 6 viene otra. Ok, Lick. Bueno, ¿Vale? entonces, ¿cuál es su WhatsApp? Hecho, muchísimas gracias, No, Sergio. gracias a usted, Cuídate. licenciado. Gracias. Bye. Bye.